La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 13, tomo 8. La ventisca finalmente se detuvo antes del amanecer. Antes de que saliera el sol, la tierra aún estaba envuelta en la oscuridad. Un hombre, vestido con una túnica verde, estaba en la cima de la montaña. Una lechuza, nevada, batía sus alas mientras volaba desde lejos. El vicioso depredador de las montañas aterrizó dócilmente en su mano extendida. Su cuerpo era blanco puro, con solo 3 plumas rojas en la cola, brillando como la fresca sangre carmesí. Al abrir el estuche para cartas adjunto a la lechuza, las palabras escritas a mano llamaron su atención. El emperador Tang ha traído sus tropas y ha regresado a la frontera de Tang. Estoy bien, no hay necesidad de extrañarme. El semblante del hombre era tranquilo, mientras sus ojos mantenían su actitud fría. Naturalmente, podía ver que su subordinado se estaba burlando de él. ¿A quién le estaba yendo bien? ¿Y quién extrañaba a quién? Por lo tanto, él respondió: «No te molestes en irte, simplemente muere allí». El joven general se rió de buena gana cuando recibió la respuesta, revelando el blanco de sus dientes. Agitó las manos y dijo a sus hombres: «Vamos a irnos, es hora de ir a casa». «Séptimo general, debe estar extrañando a su esposa en este momento», dijo un hombre de unos 40 años, mientras soltaba una carcajada. Una flecha había atravesado su hombro y acababa de ser vendado, pero se reía como si estuviera perfectamente bien. Los tatuajes en su cara se movían como una pequeña serpiente. «Largo, viejo soltero, espero que nunca tengas que experimentar semejante anhelo por el resto de tu vida. Estas crías de Yanbei son demasiado salvajes», un general de unos 30 años exclamó mientras caminaba semidesnudo. A pesar del clima frío, había un vendaje envuelto alrededor de su pecho. Se podía ver que él también había sufrido recientemente esa lesión. «No es como si les robara a sus esposas, pero intentaron matarme». El séptimo general se echó a reír y respondió: «No robaste a su esposa, pero el maestro sí. Vamos, no es que hayamos venido a pelear una guerra. Dad instrucciones a Qi Lang para organizar el camino de retiro. Preparémonos todos para salir de este lugar». El comandante, al que el séptimo general llamó viejo soltero, se quejó mientras se ponía de pie y decía: «Siento que esta batalla, peleada por el maestro, no fue apropiada. Ni siquiera puso los ojos sobre su esposa antes de que otra persona se la llevara. No es que no podamos ganar contra ellos, realmente hemos perdido esta vez». El número de personas en la tienda de campaña disminuyó a medida que se fueron. El séptimo general se mantuvo en su posición original, aturdido por un momento por lo que acababa de escuchar. Después de reflexionar, se dijo a sí mismo: «El maestro realmente no puede permitirse correr semejante riesgo». De hecho, una vez que la lucha llegó a un punto muerto y se prolongó, si algo extraño sucediera en el otro lado, no tendría sentido, incluso si ganaban eventualmente. El séptimo general pensó en la persona que vio en el campo de batalla hace un rato, cuando sus ojos se entrecerraron con odio. En aquel entonces, si no fuera por la ayuda que prestaron los ayudantes de Yue Da, habría sido asesinado en esa masacre hace 2 años. Este puntaje se resolvería tarde o temprano. 3 días después, Li Se llevó a Xu Shao a un barco en el paso Tang Shui. El sol había salido de debajo del horizonte, cubriendo la tierra debajo con su esplendor dorado. El cielo estaba despejado, no se veían nubes por millas. El paso Tang Shui estaba cerca del suroeste. El clima era cálido, los ríos brotaban y la tierra era una rica agua marina. El gran barco lideró a la flota de miles de barcos mientras partía con un sonido atronador. Las olas lo rodeaban en todas direcciones como una avalancha. El horizonte brillaba de un verde brillante. Los enormes mástiles de las embarcaciones apuntaban hacia el cielo, desplegando sus enormes velas una por una. «¡Zarpad!», gritó Tieyu, su voz con algunos toques de euforia. Li Se estaba en la popa del barco, vestido con una túnica verde suelta. Tenía un destello diabólico en sus ojos
y parecía sorprendentemente guapo. Levantó la vista ligeramente, mirando fijamente a la montaña Qiwei, que estaba en la distancia. Vagamente distinguió a la solitaria figura que estaba en la cima. Los humanos y las mareas se entrelazaron. Los climas cambiaron repetidamente. El viento soplaba hacia ellos desde la dirección de la cima de la montaña. Traía consigo una fragancia ligera, adormeciendo ligeramente los brazos de la gente hasta la médula ósea. En ese instante, sus pensamientos se aclararon a la vez. Lise se rió de repente, sonando tan astuto como un zorro. Él estaba sonriendo de oreja a oreja. Para sorpresa de sus subordinados, lanzó un apasionado beso hacia la cima de la montaña. Todos los que lo vieron se avergonzaron de esta repentina acción. Tieyu preguntó con desaliento. «Su Majestad, ¿vio a la chica del pueblo recogiendo leña?» Lise miró hacia atrás con una expresión de sorpresa y respondió: «¿Ah? ¿Cómo supiste?» La audiencia suspiró impotente mientras pensaban: «Majestad, ¿quién no lo sabría?» El río era tan suave como la seda. Los barcos serpenteaban en la distancia hacia el sol naciente. Todo fue satisfactorio. El hombre permaneció en silencio en la cima. Había presenciado claramente las acciones provocativas de Lise. Arrugó un poco las cejas, pero no se giró para irse. Las naves desaparecieron gradualmente en la distancia. Sin embargo, todavía permaneció allí de pie durante mucho tiempo. Su corazón estaba en silencio tranquilo. No hubo tristeza ni agotamiento. El viento soplaba contra su espalda con nostalgia. Su sombra, proyectada contra el suelo, tenía un brillo tenue. La montaña se llenó de un olor a polvo mezclado con niebla. Cuando el viento barrió su rostro, su expresión se mantuvo suave, como si nada hubiera pasado. Recordó distraídamente su mirada, sintiendo como si alguien lo hubiera transportado de regreso a las praderas estériles e infestadas de malezas en sus recuerdos. De repente, vio un árbol solitario de pie. Se veía suave y aceptando, lo que le hizo perder su frialdad. Era el 29 del noveno mes del año 778. Era la temporada de floración de las flores de crisantemo en Tangying. El viento silbó mientras soplaba por la ciudad capital, mientras el sol salpicaba una luz dorada sobre el suelo. Los barcos navegaron hacia el sur, lentamente, volviendo hacia la zona de dulce extravagancia. El otoño había pasado, ahora era invierno. Solo en las cálidas tierras de Tang, la diferencia entre otoño e invierno no parece significativa. Las flores de crisantemo habían caído, las flores se marchitaron en sus ramas. Cuando soplaba el fuerte viento de la noche, el suelo estaba cubierto de flores amarillas, girando ligeramente con el viento. Xu Shao estaba soñando de nuevo. En ese momento, sus pies estaban una vez más en este desierto estéril. El sol era de un rojo rosado cuando fuertes vientos brotaban hacia ella, recogiendo las hierbas sueltas que cubrían el paisaje, haciendo que permanecieran una ola amarilla marchita mientras se agitaban en el viento. El joven galopaba alegremente en su caballo, despidiéndose de su habitual risa y apareciendo como su yo inicial en sus impresiones. Las flores de Huoyun florecieron brillantemente en el suelo manchado de sangre, meciéndose extravagantemente mientras eran pisoteadas bajo los cascos del caballo, blanco como la nieve. De repente, escuchó la carcajada del joven. Él rió y dijo: «¡Ah, Chu! ¡Apresúrate y alcánzame!». Ella se fue, persiguiéndolo. El sol golpeaba su cuerpo. El viento chirriaba mientras soplaba por sus oídos. El brillante paisaje amarillo frente a ella era su esperanza, al igual que la fantasía con la que había estado soñando infinitamente durante los últimos 8 años. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomar su mano, el cielo y la tierra se convirtieron de repente en un blanco espantoso, y una ventisca enterró todas sus esperanzas y sueños. El joven jovial había crecido en un abrir y cerrar de ojos. Su rostro ahora era frío e insensible, mientras estaba de pie ante ella. Detrás de él había incontrolables soldados de Yanbei, vestidos con armaduras negras. Los soldados sostenían flechas heladas que apuntaban en la dirección detrás de ella. Se dio la vuelta apresuradamente,
solo para ver la sangre brotando de su cuerpo. A medida que las llanuras heladas se desintegraban, el agua fría comenzó a extenderse. Ella lo siguió y saltó al profundo lago cuando finalmente vio ese par de ojos solitarios. Él la besó suavemente, al lado de sus labios, las esquinas heladas de su boca, acariciando sus sienes. Sus manos eran tan grandes y fuertes mientras la arrastraban poco a poco, transmitiendo la esperanza de vivir en sus manos. A la luz del sol penetrante, su palma se sentía como si hubiera sido quemada por el fuego, como si las palabras hubieran sido grabadas en su mano. La sangre había llenado su visión, las montañas y las tierras se derrumbaron ante sus ojos. Parecía estar presenciando una especie de catástrofe surrealista, con la maleza de exceso, los terrenos divididos para dar paso a un océano debajo, le habían abandonado, parada en la llanura con fuego que ardía a su alrededor, mientras la enorme avalancha y el tsunami la cubrían y la enterraban. Estaba cansada, mientras cerraba los ojos y se hundía hacia la catacumba de la oscuridad. Cuando Xu Shao se despertó, la lluvia acababa de parar. La luz de la luna brotó detrás de las nubes, derramando su suave brillo sobre el dormitorio de la residencia Mige. Sí se siente como si estuviera en el pleno otoño. Las gotas de rocío cayeron sobre las hojas de sicomoro con ecos nítidos. El palacio estaba vacío y era como si el mundo entero hubiera muerto, solo quedando ella. Moviendo lentamente su cuerpo, el viento seco y frío perforó su cuerpo, recordando que todavía estaba viva. Desde el palacio de Ruofu se escuchaban fuertes sonidos de instrumentos musicales. Esa fue la fiesta nocturna que Li Se celebró con su harén. Cada noche a esta hora habría alguna forma de celebración que decora este grandioso palacio. Cuando Xu Shao fue rescatada la primera vez, la corte tuvo una fuerte ola de oposición. Los cientos de funcionarios expresaron sin cesar su desdén por las acciones del emperador Li Se. Después de debatir con ellos durante más de 10 días, Li Se finalmente se volcó y, derribando el trono, gritó que ya no quería ser el emperador y que quien quisiera podría quitárselo. Los funcionarios perdieron la compostura solo después de arrodillarse fuera del palacio de Shangxin. Durante 2 días enteros lograron convencer a este emperador que se había saltado más de 70 días de trabajo en tan solo 2 años después de haber sido despedazado. Desde entonces, nadie se atrevió a mencionar a Xu Shao de nuevo. Por otro lado, el comportamiento de Li Se fue reconfortante para los funcionarios. Aparte de cómo había prestado especial atención a Xu Shao en los primeros días, había regresado principalmente al playboy que era. Con él volviendo a la normalidad, los funcionarios finalmente soltaron un suspiro de alivio. En el fondo, muchos pensaron que esta mujer de Yan Bei no debería tener tanto atractivo de todos modos. El hecho de que Li Se incluso saliera a salvarla era probablemente por capricho de todos modos. Cuando Li Se entró, Xu Shao no había hecho ningún ruido, por lo que pensó que todavía estaba durmiendo. De puntillas, actuó como un ladrón, resultando en la diversión de las sirvientas que observaban. Se taparon la boca y no se atrevieron a reír a carcajadas. Después de levantar el velo y ver a Xu Shao, que estaba sentada en la cama, Li se sorprendió un poco cuando sonrió y se acercó, sosteniendo una canasta intrincadamente hecha. Actuó como si estuviera presentando algún tipo de tesoro cuando dijo: «Alguien trajo granadas frescas, ¿quieres comer?». Xu Shao no respondió, todavía parecía adormecida, como si no hubiera despertado del todo. Li Se sentó a su lado y miró su rostro todavía pálido y flaco. Sus cejas se fruncieron muy ligeramente antes de relajarse de nuevo. Recogiendo una granada, la abrió y reveló las perlas carmesí en el interior. Mirando, sonrió y se la llevó a la boca de Xu Shao y abrió la suya, como si le dijera que la abriera y comiera antes de decir: «Kiao, kiao, abre, como yo». «Ah». Li Se, me he recuperado por completo. Como un charco de agua sin perturbaciones, su voz era extremadamente tranquila. Mirándola, Li Se a menudo se daba cuenta de que fue hace 3 años cuando ella vivía en su palacio y nada había cambiado. Sin embargo, comenzó a darse cuenta
de que las cosas ya eran diferentes. Ella ya no le contaría confiadamente sobre sus sueños y ambiciones, ni tampoco hablaría de ese hombre con un brillo en sus ojos, y ya no tenía esperanzas y deseos en el futuro. Incluso sus ojos perdieron el brillo que solía tener, como si sus lirios de agua cristalina hubieran sido cubiertos por un manto de niebla, completamente confuso. Sí, ya te estás recuperando. Quiero irme. Lise estaba completamente sorprendido de que ella dijera eso. Con mucha curiosidad preguntó, ¿a dónde irías? Xu Xiao negó con la cabeza, aparentemente aún no decidida, y honestamente admitió, todavía no lo sé, pero el mundo es tan grande, estoy segura de que habrá un lugar donde pueda quedarme. Si realmente no puedo encontrar ninguno, me dirigiré a las tierras áridas más allá de las fronteras. ¿Hay alguna diferencia entre ir más allá de las fronteras y quedarse aquí? Lise, el Imperio Xia no me dejará ir. Mientras me dejes permanecer aquí, eventualmente te llevará a un desastre. Maté a innumerables soldados de Xia y causé el fracaso de 2 de sus campañas en el norte. Además, yo personalmente maté al tercer príncipe Zhao Qi. Aunque no hay guerra entre el Imperio Xia y el Imperio Tang, el momento en que liberen a sus tropas significará problemas para ti. Lise no habló, solo se limitó a mirarla. La alegría en sus ojos se desvaneció y se convirtió en serenidad y paz. Después de una larga vacilación, comenzó a preguntarle, para la familia Ying, te convertiste en el enemigo de la familia Suge. Por devolverle su gratitud a Yan Suen, lo seguiste durante 8 años en el palacio Shengjin, viviendo como esclava. Para los civiles de Yanbei, pasaste por la vida y la muerte innumerables veces. Para la guarnición del emisario del suroeste, te enojaste con Yan Suen. Para Suge Yue, te escondiste de los asuntos mundanos durante 2 años. Para el gremio de Da Tong, te peleaste contra Yan Suen. Ahora, por no arrastrarme a la refriega, ¿vas a ir más allá de las fronteras hacia las tierras áridas? La voz del hombre se volvió profunda con un tinte de fatiga que parecía que ya no podía ocultar. En voz baja preguntó, Kiao Kiao, ¿en tu vida algún día empezarás a hacer las cosas por tu cuenta? Xu Xiao estaba completamente aturdida por esa pregunta. El viento de la noche pasó, levantando su flequillo y su ropa. Lise se apoyó ligeramente en su hombro y con la otra mano le estrechó la cabeza con suavidad. Así, naturalmente, la atrajo en un abrazo sin ningún sentido de lujuria. Ligeramente, dejó escapar un suspiro y susurró. Kiao Kiao, hay muchas maneras de vivir en el mundo. Puedes vivir tu vida en la pobreza, pero esa es una vida. Puedes vivir tu vida disfrutando de todos los placeres mundanos, y esa todavía es una vida. Puedes vivir tu vida sin rumbo, sin hacer mucho, pero es una vida. También puedes vivir tu vida logrando grandes cosas que dejarán tu nombre en la historia para siempre, y aún así, es una vida. Pero a pesar de tantas maneras, ¿por qué eliges para siempre la forma que hace la vida más difícil para ti? Mírate, incluso los civiles normales probablemente tendrían una vida mejor que tú. La voz de Lise lentamente entró a sus oídos y se deslizó en su mente. Xu Xiao se apoyó en su pecho e incluso todo su proceso de pensamiento se congeló. De repente, sintió que sus palabras eran verdaderas. Si realmente llevara una vida simple como una civil normal, ciertamente no habría pasado por tantos altibajos, sin tantos asesinatos y tristeza, sin traiciones y apuñaladas, mentiras y abandono, y definitivamente no estaría desconsolada, sin lugar a donde ir. La luz de la luna brillaba suavemente sobre sus hombros. Xu Xiao de repente se sintió extremadamente cansada. Pero Lise, me llevó 10 años subir a la cima de una montaña porque alguien me dijo que había una flor rara en esa cima. Sin embargo, después de haber gastado todo mi tiempo y esfuerzo para llegar allí, descubrí que la montaña estaba completamente vacía, sin nada que creciera allí. Me había arriesgado todo para llegar ahí, y después de mi intensa decepción, ¿cómo se supone que voy a bajar? Kiao Kiao, la esperanza está siempre en tus manos. Si no te das un descanso, nadie podría salvarte. Con el paso de los días,
comenzó el invierno. Dicho esto, el imperio Tang, incluso en invierno, no se sentiría tan frío, ya que Xu Shao finalmente se quedó en el palacio Yingyu, aunque no tenía ningún rango ni nombramiento. Las mujeres como ella estaban en un lugar común en este palacio. Junto con su reputación anterior, nadie se atrevió a encontrar ningún problema con ella. La venganza del imperio Xia no había llegado, como si hubieran determinado que ella ya era completamente inútil y olvidaría todo su odio pasado. El imperio Xia ni siquiera había enviado a un misionero a cuestionar sobre ella. Xu Shao sintió que esta situación era bastante extraña, ya que su situación actual era similar a los prisioneros de guerra japoneses en el pasado. Teniendo en cuenta la ira de la población y los sentimientos contra la guerra del imperio Xia, ¿por qué no aprovecharon esta oportunidad para asegurarse de su muerte? Ella había ido a preguntarle a Mei Xiang, pero ésta respondió arrogantemente: «Si se atreven a venir, le diremos al general He Xiao que decapite a todos». Mei Xiang había sido su criada en las montañas Guigui. Sus padres habían muerto en la guerra y ella era una esclava antes del encuentro de Xu Shao. Después de que Xu Shao llegó al imperio Tang, esa criada montó a caballo sola para perseguirla. Yu Sui, la criada que Li Se le había enviado a Xu Shao, sonrió mientras colocaba una taza de peras recién enfriadas y añadía arrogantemente: «Exactamente, la hermana Mei Xiang tiene razón. En primer lugar, su majestad ha sido tan buena con la dama. ¿Quién vendría a encontrar problemas con usted?». Xu Shao negó con la cabeza, con un tinte de preocupación en su corazón. Las cosas no deberían haber sido tan simples. Se obligó Li Se a hacer concesiones para el imperio Xia. Chanel dijo tímidamente: «Escuché que a un gran mariscal del imperio Xia le gustaría establecer una relación amistosa con el imperio Tang, y como resultado, el imperio Xia no había venido a buscar problemas con la dama». «¿Gran mariscal?». Xu Shao frunció el ceño. El gran mariscal del imperio Xia era el jefe del consejo de grandes ancianos. ¿Podría ser que Wei Wang la habría dejado libre? Xu Shao no había preguntado sobre asuntos mundanos durante mucho tiempo y se arrastró por la vida. En la residencia Mige no se permitía a los visitantes, así que realmente terminó viviendo sin rumbo. Como había dicho Li Se, más de la mitad de esta vida estaba estrechamente relacionada con Yang Xuan, y ella había pasado por todo tipo de situaciones, incluyendo la oscuridad, y él abandonó la vida y la muerte, la lucha y el asesinato. Con él, en última instancia, no les quedaban camino, ya que sus caminos juntos solo llevaban a un callejón sin salida. Después de eso, le había preguntado a Li Se por qué el imperio Xia no había encontrado ningún problema con ella. En ese momento, Li Se estaba felizmente navegando las pinturas de las nuevas damas que fueron seleccionadas en su harén. Al escuchar su pregunta, Li Se le dirigió una mirada lujuriosa y mientras sonreía se echó a reír. Quizás el emperador Xia todavía tenga un tipo de ilusión sobre mí. A pesar de que su estado mental actual no estaba completamente de humor para sus travesuras, Xu Shao todavía se rió con diversión y lo acompañó mientras hojeaba los pergaminos de 3 pies de altura que representaban a las mujeres. Mirando a esas mujeres jóvenes, cuyos ojos estaban llenos de elegancia e inocencia, parecía estar mirándola desde un mundo diferente. Antes de irse, Li Se se paró junto a la puerta y de repente se volvió sonriéndole y diciéndole: «Kiao Kiao, quiero que pienses en esto muy cuidadosamente. En este mundo, ¿quién te trataría tan bien? Por ti, él había renunciado a mucho. Por ti, él pasó por la vida y la muerte. Por ti, renunció a toda su riqueza material y abandonó su estatus. No solo eso, sino que te salvó y ni siquiera te lo dijo. Tales personas son raras para empezar. Tienes que pensarlo cuidadosamente. Después de que hayas decidido, debes decirme que haré los arreglos para despedirte gloriosamente por tu matrimonio». Las hojas de los sicómoros eran una mezcla de rojo y amarillo, cubriendo el suelo, solo permitiendo que unas pocas hebras de luz solar se filtraran, brillando sobre la tierra debajo. De pie en el palacio desolado, pensó en las palabras de Li Se
que había dicho antes de irse, mientras pensaba cuidadosamente en la última batalla que había tenido en Yanbei, el momento del ataque, la defensa, la retirada, la cobertura, junto con el número de fuerzas involucradas en la ofensiva, la intercepción, el rápido envío de información y la capacidad de las personas que podían aparecer repentinamente dentro del territorio de Yanbei. Al igual que Lise había dicho, ¿quién podría ser tan bueno con ella? Cierto pensamiento se filtró y creció como una planta trepadora, envolviéndola, a medida que la luna se alzaba y finalmente se hundía en el horizonte. El sol se elevaba una vez más, trayendo luz interminable al mundo. Simplemente permaneció allí toda la noche, mientras pensaba repetidamente sobre la pregunta una y otra vez, mientras buscaba pruebas de sus hipótesis impactante. Una luz comenzó a brillar gradualmente en sus ojos, mientras una lágrima perlada goteaba sobre su pecho una tras otra. Sin embargo, ella no estaba ni un poco triste ni angustiada. Ella había sido abrumada por la sorpresa y la esperanza, mientras temblaba. En ese momento, la dorada luz del sol se había asomado a la habitación a través de la ventana, brillando en su pálido rostro blanco. Ella se rió como una niña despreocupada, mientras las lágrimas fluían libremente por sus mejillas.